Bien, nosotros le pedimos al doctor Rafael Mena, que en cierta forma es parte de aquí porque nunca nos ha abandonado. Y en este momento en que nosotros hicimos una serie de afirmaciones que la han calificado de grandilocuentes y de absurdas, hicimos una con respecto a Haití, otra con respecto a Medio Oriente y otra con respecto a la seguridad social. Y las tres tienen un común denominador. Los tres problemas para mí, primera persona del verbo ser, no tienen solución ninguno de los tres. En el caso de la salud, que es la pregunta que le quiero hacer al doctor Mena, entiendo que después de hablar mucho con el doctor Guílamo, nos damos cuenta que sí, que la seguridad social viene en cierta forma a resolver una parte del problema. Lo que pasa es que lo llevó de salud pública, del hospital público de los pobres de solemnidad, al subsidio, y organiza esa parte. Pero hay un sector que es el nivel que sigue, segundo, tercer nivel de salud, que nosotros no nos lo vemos claro. Y sobre todo, cuando decimos que vemos difícil, es algo que le decimos al doctor Guílamo, y que él, porque los bomberos no se pisan la manguera, no me lo acepta en público, pero espero que me lo acepte aunque sea en privado. Es que son tantos los sectores que tienen intereses en la seguridad social, que es imposible ponerlo de acuerdo. Paciente, sueldo del paciente. Cuando se habla de tarifa, inmediatamente te contestan, la tarifa depende de la cotización que paga la ARS. La ARS depende de un porcentaje que el trabajador y el patrono pagan a la tesorería. Entonces, ya ahí comienza el problema. ¿Cómo se puede mejorar la tarifa? Poniéndole 100,000 toletes a todo el mundo de sueldo. Inmediatamente se mejoran las tarifas. Pero no se puede decir cómo a una persona con un salario mínimo de 15,000 pesos tú le puedes cubrir una clínica. Entonces, ¿qué pasa? Que el doctor Mena no sabe cómo decirle a la prensa: doctor, ¿es verdad que cuando viene una emergencia cara, ustedes la mandan para un hospital público o le piden un depósito? Porque cuando te llega un paciente, tú sabes cuánto le va a costar ese paciente, pero entonces el médico por humanidad no lo puede decir. ¿Qué tiene que hacer? Coger la ambulancia y mandarlo para el Darío, si es un accidente, porque va a tener Doctor, hoy día, después de estos 10 años, aquí del 2000, 20 años ya podemos tener seguridad social. 20 años. Después del ejercicio privado a nivel de clínica, con los problemas de sustitución de equipos, competencia desleal de parte de instituciones que tienen sus sueldos pagados, sus equipos pagados y sus instalaciones compradas. Y no pagan impuestos. Y no pagan impuestos. Y tienen subsidios. Tienen también el asunto de que cuando usted tiene que comprar un parqueo, el antiguo hipódromo puede parquear a todo el mundo en Plaza de la Salud y en Sedimat, pero usted tiene que pagar $1,700 y $2,000 por el metro de tierra para que las personas puedan parquearse en las calles colaterales de la clínica. Y eso es algo que nosotros queremos. Después de estos años, ¿usted cree que la seguridad social tiene algún futuro o que lo que está pasando? Mire, ya Losada está vendiendo. Y le puedo mencionar 5 centros que están en venta. Realmente. Y los quebrados también. No, y hay gente que no le conviene que lo digan, pero porque si dicen se vende ya baja de precio. Doctor, ¿es posible que haya una mejoría para los prestadores? Absolutamente no. Porque yo sé que
parece contradictorio que yo haga esta afirmación, en el sentido de que eso no depende de los médicos ni de las clínicas en estos momentos. Que de quién eso depende fundamentalmente es del capital financiero. Y el capital financiero es el que decide, manda y ordena, aunque uno no lo crea en estos momentos. Cuando hace 20 años nosotros comenzábamos a decir eso, se nos veía como anarquistas y se nos veía como elementos que realmente estaban fuera de la realidad. Pero la práctica ha demostrado que ciertamente lo que decíamos de esa situación, en ese momento, teníamos la razón. Usted sabe, además de lo que usted mencionó, es que aquí hay muchas clínicas en estos momentos que están cerradas, quebradas, y seguirán. Y seguirán por la sencilla razón, por algo que usted mencionó, precisamente esas instituciones no pagan impuestos, se le dieron la tierra, se la construyeron, le dan subsidios y no tienen ningún problema de demanda, que es otra cosa que usted no lo ve, pero la demanda aquí ha hecho que haya también un gasto importante. ¿Por qué? Porque cuando usted lo demandan, usted tiene que tener seguro en primer lugar, tiene que tener, además del seguro, tiene que tener abogado, y encima de eso también a usted el sistema lo condena y tiene que pagar millones. Sí, fíjese, es por todos los lados que las clínicas las clínicas están en una situación que prácticamente es para que desaparezcan en un momento determinado, cuando todo sea esté en poder de un monopolio, esa situación sea dominada, incluyendo a mi amigo Senasa. Doctor. No. Él sabe bien claro. Él sabe bien claro que inclúyelo tú. No. Tradicionalmente, la clínica, la gente piensa que todo entra a la clínica, sí, pero el cirujano no es, el honorario del cirujano no es de la clínica, el honorario, el del anestesiólogo no es de la clínica. Pero sigo diciéndote, el laboratorio, yo veo una ambulancia cada rato recogiendo un paciente en una clínica para llevarlo a referencia, para hacerle una tomografía. Usted o es psíquico o es mentalista, pero una de las dos, porque me leyó la mente. Doctor Mena, tenemos mucha vivencia en este sistema, usted y yo. Hemos compartido durante mucho tiempo inquietudes, posiciones, y creo que algunas de esas cosas que usted mencionó, tuvimos una conversación que usted se recuerda en un edificio muy alto de la ciudad, y yo le mostré a usted otro edificio que se estaba construyendo y le dije, la competencia de ustedes no son las ARS ni es el propio sistema, está ahí abajo en un edificio como ese. ¿Usted se recuerda de eso, verdad que sí? Y le mostré esas grandes mega obras con las cuales ustedes no iban a poder competir. Pero también, doctor, no hay un poco de tema relacionado al modelo que ustedes gestionan dentro de las clínicas. Porque el doctor Jacín mencionaba algo muy interesante. Los honorarios no son de ustedes. El tema es que está bien, el honorario no debe ser de la clínica, sino que después de la seguridad social se invirtió la relación de una cuenta completa. Antes de la seguridad social, probablemente, la clínica facturaba el 60, el 65, quizá el 70% de una hospitalización. Y el médico o los médicos alrededor de un 30% de la cuenta. Y hoy es al revés, que ustedes facturan el 30% y los honorarios de los médicos se llevan el 70% de la cuenta. No exactamente los honorarios de los médicos, doctor. Fíjese, en tiempos anteriores, yo conozco una institución, y lo he mencionado en este programa, que pagaba 25,000, 30,000 pesos de energía eléctrica mensual sin gancho. La población dominicana sabe lo que es gancho. Hoy en día, esa misma institución en energía eléctrica paga 3 millones. Entonces, fíjese usted, más de un 1000% solamente en energía eléctrica. ¿Quién lo paga? Lo paga la institución. Y que quede claro que los consultorios fueron desconectados, porque anteriormente en esa factura se pagaba a los consultorios también, y esos fueron desconectados. Aún así, eso sigue así. Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el costo para esa institución? El mismo capital
el mismo sistema. Nosotros en el tiempo que, antes de todos 20 años atrás, nosotros no teníamos seguro contra mala práctica, ni teníamos abogados que hay que pagarle. Entonces, también eso es costo. O sea, yo pienso que cuando te dice que es un 20 o 30%, quizás es menos todavía. Y el aumento salarial que ha habido. Recuérdese que inclusive ahora, en estos momentos, cuando usted conoce muy bien que el Banco Central ha dicho que la inflación en salud es un 105%, y nosotros apenas hemos conseguido, de palabra, un 25%, porque es un 10% que tiene 4 o 5 meses, como usted conoce muy bien, no se ha cumplido con nosotros. Entonces, fíjese, es por todos los lados. Entonces, es mucho más de lo que ustedes dicen. Esa inflación, ese ajuste que hubo de un 15%, excepto la universal, que hizo el 25%, ese ajuste se lo llevó la inflación, el ajuste salarial mínimo, porque ustedes dicen que es ajuste salarial mínimo, pero ustedes que son médicos, bueno, Alonso no, pero ustedes dos que son médicos, saben, por ejemplo, que como si tú le pagas a uno, sin que sea detractando los camilleros, un salario mínimo, ¿cómo tú no le vas a pagar igual a una enfermera? ¿Cómo tú lo vas a pagar igual a una laboratorista? ¿Cómo tú lo vas a pagar igual al rayo X? Eso es imposible, tú tienes que hacer una proporción. Entonces, fíjense ustedes que no es nada más como ustedes dicen, sino es generar para que en un momento determinado, cuando el monopolio del capital financiero haga así, soy yo el que domino, ¿qué usted cree que va a pasar? Entonces, doctor, nosotros todos vamos a desaparecer. Doctor, se nos queda algo para que usted lo incluya. Cuando un paciente subsidiado o un paciente contributivo va a una clínica de primer nivel y la tarifa es 300 pesos por una consulta, ¿por qué lo que llega es 270? No, porque es un descuento del 10% que le tiene que hacer. ¿Para qué? Para el impuesto. Ah, para el impuesto. Entonces de 300 pesitos le quitan el 10. Ajá. Pero eso es el otro socio que tiene el Estado, que tiene todo el mundo. Muy en bien. el país. Pero usted sabe que al subsidiado de 200 pesos también le quitan el 10. Porque usted sigue teniendo un socio. Doctor, ¿usted sabía eso? Sí. Pero no, sí, claro que él lo sabe, porque a la clínica... porque él no ve contributivo. No, a la clínica se le retiene un 5. Pero, a la clínica se le retiene un 5. Pero esto no tiene que ver con el gobierno, es como tú dices. Eso es una ley que hay. Eso es, que la hicieron antes de nosotros. Un socio que todo el mundo tiene, que se llama impuesto interno. Sí, pero por ejemplo, y vuelvo a repetir, y aunque Lucas, que fue una cacofonía, el problema es que aquí hay muchas instituciones que están exentos de eso y que compiten con nosotros. Y no solamente con eso, sino que le dan millones anuales en subsidios. Entonces, no hay manera que eso no sea, eso es planificado. Eso es dirigido precisamente para que un sector, yo sé que mucho, quizá a ustedes no les gusta eso, pero usted sabe que no es la medicina la que predomina. Es la política, y después la política es lo económico. Y por entonces, la política y lo económico están por encima de la medicina. La medicina es un subsidiado, depende de eso totalmente, porque ustedes saben muy bien cómo lo que nosotros mencionamos, cómo se le paga a esa gente. La solución que necesita, cómo se le paga. Lo que necesita para hacer los análisis, cómo se le paga. ¿Ustedes saben todo ese tipo de cosas? Sí, doctor, pero mire, el objetivo, ustedes saben que nosotros lo levantamos temprano hoy a usted no lo esperaba, es que a nosotros nos sentimos mal cuando vemos que si alguien va a una emergencia, le caen arriba de clip de una vez y dicen que porque, pero mire, le voy a decir una cosa, imágenes, laboratorio, farmacia, honorario de los cirujanos, lo que le queda a la clínica es una insignificancia. A veces te dicen, pero yo no he visto en la emergencia ¿cómo se llama? Estos médicos, un emergencista. Porque el emergencista, si está en la clínica, cobra sus honorarios aparte. Entonces yo le quiero decir,
el competir, vuelvo al tema original, con instituciones que no pagan derechos. El tema de reposición de equipo, porque una resonancia magnética de qué sé yo cuánto, o una tomografía de 162 millones de dólares instalada. Reponer, ¿en qué tiempo puede hacer? Entonces lo que hace es que busca una ambulancia y se la manda a Paliza o a quien sea, ¿verdad? Ahora, ¿qué le queda a la clínica? Porque ampliarse ya no puede hacer lo que se hacía antes, alquilar consultorio, porque cuando tú vienes a ver, tú eres socio de un ingeniero que se casó con la viuda de un cirujano que estaba en ese consultorio. Esos son problemas que la gente no lo conoce, los problemas. ¿Qué le queda a una clínica? Porque no pensemos, por ejemplo, en el caso suyo, no piensen en comprar un solar que está al lado. No piense en un solar que está al lado, porque ahí le vale $2,000. Doctor. Pero déjame contestarle en parte al doctor, porque el doctor es una metralleta, ¿verdad? Fíjese, nosotros hemos, y eso lo voy a señalar el primero, hemos señalado a la población que cumplimos el asunto con la ley, que cuando va un paciente a emergencia, nosotros lo estabilizamos, tenga o no tenga dinero. Digo, las clínicas de Endeclí, porque como yo dije, debe decirse quién es, porque es muy fácil estar señalando y diciendo esas cosas generalizando. No, las clínicas de Endeclí están en el deber para que cumplir con la ley de que usted tiene que estabilizar a un paciente. Si te llega un paciente convulsionando, o te llega un paciente cianótico quiere decir que está negro, ¿verdad? Para que la población entienda. Usted tiene que suministrarle oxígeno y tiene que pararle sus convulsiones. Ahora, si como decía el doctor, el paciente es un subsidiado o es un paciente que no tiene recursos, entonces en ese momento, si el paciente hay que internarlo, o si es un balazo que hay que operarlo, o que hay que llevarlo intensivo, un infarto, algo de eso, en ese momento, si él no califica en esa institución, entonces es que se va y se traslada a un hospital, pero nosotros le proporcionamos los primeros auxilios al paciente y lo estabilizamos, como dice la ley, aún dentro de eso. Y en defensa de Judas, debo decir que la ley no dice que es gratis, que lo tienen que atender. La ley lo que dice es que no pueden dejar de atenderlo. Pero tan pronto usted lo atiende, usted como institución privada tiene derecho a cobrar todo lo que esa atención tiene ahí. O sea, porque tampoco la población puede entender que porque la ley diga que una clínica, un médico no te pueden dejar morir, significa que el trabajo es gratis. Porque cuando a una persona, por pobre que sea, le meten preso a un hijo a las 12 de la noche y un abogado le dice, busca 125, 150 para empezar a hablar, lo encuentran. Entonces, no puede, y es cierto, ok, es cuestión de vida o muerte, pero usted tiene miedo de que su hijo se lo maten ahí adentro o pase lo peor. O sea, lo que quiero decir en defensa de eso que usted está diciendo es que no es gratis. Ustedes tienen que dar la atención, pero también tienen derecho a cobrarla. Pero con el 98... Si fuera gratis, no importaría, si no costara. Pero el problema es que sale perdiendo, porque lo que tú preparas al paciente para despacharlo para otro sitio, tienes que suturarlo. Pero lo que estamos diciendo, con el 98% de la población con un seguro médico, entonces lo que no deberíamos estar discutiendo más es si se queda o no se queda en la clínica, sino que si hay una verdadera emergencia, se pueda quedar en la clínica y el seguro que tiene esa persona es responsable de esas atenciones, porque no fue una atención electiva que tuvo esa persona. ¿Está bien? Pero yo quisiera, para sacarlo de esa maraña y que nos metamos en otra cosa, porque es preferible que discutamos soluciones. Y comenzamos hablando, y usted tiene por muchos años, ha estado explicando las razones por las cuales las clínicas tienen las situaciones un poco más difíciles. Quizás discutir las que están en quiebra, no tengamos que discutir alrededor de esos elementos que usted está planteando, porque son otros elementos más conflictivos al interior de cada una de esas clínicas, y la podemos sacar una por una y buscamos que todas las que están cerradas o en quiebra no es por un problema financiero de recursos que ingresen a la clínica, sino por un problema entre socios. Pero, ¿qué soluciones le podemos dar? Porque estamos hablando de un sistema de seguridad social que se ha tratado de construir para llevar un beneficio a la población y que en República Dominicana, eso no es ni bueno ni malo, se eligió un sistema donde hay participación de actores públicos y privados, tanto en la prestación de servicios como en la administración de riesgo.
¿Cuáles son las soluciones que usted le ve a esta situación para que ni eso pase, la gente reciba la mejor atención posible y el gasto de bolsillo de la gente se reduzca? Cero. ¿Usted no tiene ninguna solución? No, porque es que... ¿Usted no va a poder ser presidente de la República, No, doctor? no, pero yo nunca he dicho que quiero ser presidente ni tengo esas cualidades que tienen ustedes para ser presidente de la República. Pero el problema es que no somos nosotros los que decidimos eso, ni son los pacientes los protagonistas, ni son los médicos, ni son las clínicas. Eso no es, ese no es el problema. Porque no son ellos, ni somos nosotros los que decidimos esa situación. Lo que yo he explicado con otra palabra, eso lo deciden los políticos. Los políticos, y además de decidir los políticos, lo decide el monopolio, ni siquiera, porque el capitalismo, la libre competencia, ha llevado el monopolio. Entonces, eso lo decide ni siquiera la libre competencia que hay en el capitalismo, porque yo no lo niego eso, sino el monopolio que hay dentro Doctor, de eso. yo me niego a que usted piense que es cero la posibilidad. Porque si usted pensara de verdad en su corazón y en su cerebro que es cero, usted estuviera cerrando el negocio. Usted estuviera cerrando el negocio. Nosotros vamos a despedir al doctor Mena y quiero decirle algo, doctor. No es nada nuevo. Mire, yo fui testigo de un médico, y le puedo dar el nombre del médico, quizá la primera figura de la cirugía dominicana, que tenía una clínica en las Mercedes. Doctor Goico. Y sentó su mamá muerta en el carro para llevarla al padre Villini. Él no consiguió la ambulancia, que no quería que la mujer se registre en la clínica de él. Entonces, eso no es nuevo. Eso la sentó en el asiento de adelante. Vamos a una pausa.